emoción saber que los seguimos teniendo por aquí muy temprano, ya viernes 9 de abril, ya prácticamente nuestro último día de vacaciones de este calendario de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Es un gusto para todos nosotros darles esta cordial bienvenida desde el estado de Morelos para todos nuestros queridos hermanos, maestros, amigos, ¿verdad? De todo México. Sí, la Asociación Civil, el Colegio de Directores del Estado de Morelos, como bien lo hemos mencionado durante toda esta semana, está conformada por académicos, investigadores de nivel básico y superior, así como de asesores especialistas locales e internacionales. Tenemos como finalidad apoyarnos en los procesos de formación continua y de aprendizaje para interactuar con docentes, directivos, supervisores y de otras figuras educativas dentro de diversas actividades académicas, con el objetivo específico el intercambio de saberes, experiencias, así como el análisis, la reflexión y la crítica de las distintas áreas del conocimiento que impactan en nuestra labor educativa y también documentos emanados de leyes, acuerdos, planes, programas y demás información que acontece en nuestro día a día. El día de hoy, pues sabemos que es nuestra última sesión de este círculo de estudios que hemos estado trabajando, orientaciones de apoyo para la incorporación del programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica. Nos da mucho gusto que el día de ayer nos han estado escribiendo y los demás días a nuestro correo electrónico, al número telefónico del Colegio de Directores, y mediante diferentes formas. De verdad, gracias por sus mensajes que han estado aportando en los videos del canal de YouTube, tanto del Colegio de Directores como del de la doctora América Castañeda. Ha sido un gusto de verdad tener tantos mensajes muy valiosos que nos enriquecen, que nos hacen sentir muy fortalecidos, empoderados. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos llegando a buenas espacios, con buenos compañeros, con compañeros que tienen toda la mejor intención de seguirse preparando y fortaleciéndose en su práctica docente. Estamos viendo que hay compañeros de muchísimos lugares: Nuevo León, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Coahuila, Hidalgo. Pues muchísimas gracias, compañeros. Qué emoción tan grande saber que llegamos a muchísimos lugares, ¿verdad? Gracias de corazón a todos los compañeros. Ayer también había de Yucatán, ¿verdad? Muchos estados de la República, de verdad. Qué emoción saber que nuestro México está lleno de compañeros tan integrados, tan pues comprometidos en su labor docente. Muchísimas gracias compañeros. Y bueno, el día de hoy tenemos una sesión muy pues integradora de cierre, ¿verdad? Para ir haciendo acercamiento más allá de nuestras experiencias, ¿verdad? Que hemos estado teniendo a lo largo de estos 4 días. Y repito, el equipo hemos estado dialogando permanentemente para saber qué más podemos ofrecerles. Y el día de ayer ya empezamos a enviar la información con respecto al curso de reactivos que nos estuvieron solicitando de manera muy amable, muy enfática, ¿verdad? Y ya empezamos a enviar. Ahorita mismo también se las vamos a poner por aquí. Se han estado integrando al grupo WhatsApp, se han estado integrando al Facebook, nos han estado dando pues la suscripción, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y bueno, entonces yo dejo el micrófono en manos de mi compañero, amigo, colega, mi tocayo, Carlos Rodríguez, quien el día de hoy me va a apoyar a estar aquí al frente de la moderación. ¿Por qué? Porque hoy me toca a mí participar. Estoy muy contento, muy emocionado. Y bueno, compañero maestro Carlos Rodríguez, adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Gracias, doctor Carlos. Pues bien, comentarles, para mí es un gran honor otra vez estar en pantalla con ustedes a distancia y es un gusto leerles desde Morelos, pero los leo y sé que nos están escribiendo desde las diferentes partes de la República Mexicana y eso nos congratula, nos llena de honor y de orgullo. También sabemos
que es un tiempo que están destinando ustedes para su formación, lo cual pues se agradece y se reconoce, además se distingue. Por otra parte, recordarles que nuestros cursos son totalmente gratuitos. Quienes estén interesados por la constancia, claro que lo pueden hacer. En los chats han estado mandando la información, en el grupo de WhatsApp también. Y ya tenemos fecha, más adelante les hablarán mis compañeros para el curso de reactivos. También quienes estén interesados les van a mandar la información a través del chat y de los grupos de WhatsApp. El día de hoy vamos a iniciar con la profesora Paloma Elena Olivares Romero. Ella ha realizado estudios de licenciatura en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene maestría en ciencias pedagógicas por la Escuela Profesora Adela Márquez de Martínez del Estado de Puebla. Ha realizado talleres y diplomados, las prioridades de la educación preescolar, estrategias metodológicas para la enseñanza de las matemáticas por la Universidad Internacional. La maestra Paloma Olivares ingresó a laborar al sistema educativo en el año 2006, en el estado de Morelos, donde se ha desempeñado como docente de educación preescolar, tutora de docentes de nuevo ingreso y actualmente desempeña la función directiva en el nivel preescolar. La maestra Paloma Olivares ha sido docente en el Centro de Estudios Universitarios Morelos en la licenciatura en Pedagogía. Actualmente es asesora técnica por reconocimiento en la Supervisión Escolar 010 del Estado de Morelos. Maestra Paloma, bienvenida, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Buenos días, bienvenidos nuevamente a esta ya nuestra quinta sesión del Círculo de Estudios en su fase intensiva. Es para mí un honor poder compartir con cada uno de ustedes la siguiente ponencia. El tema que vamos a abordar el día de hoy es consejos escolares de participación social en la educación. Siguiente, por favor. Hablaremos del marco normativo. Recordemos que el artículo 3º nos hace mención que es obligación del Estado garantizar la calidad de la educación. Esta será de excelencia, promueve el máximo logro de aprendizaje en los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Asimismo, en su párrafo 10º nos hace mención que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje y que el Estado garantizará que los materiales didácticos de infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Quizás se preguntarán ustedes que de qué manera el Estado ha cumplido para que los planteles logren esa idoneidad. A través de los distintos programas federales, estatales y municipales, es que llegan a nuestras instituciones recursos monetarios para cubrir las necesidades de los planteles educativos. Por citar algunos ejemplos de estos programas, ha sido Escuelas de Calidad, Escuelas al 100, Programa de la Reforma Educativa del sexenio pasado, y actualmente tenemos el programa de La Escuela es Nuestra. En nuestro libro de aprendizajes clave, en sus páginas de la 24 a la 39, podemos encontrar los fines de la educación. ¿Y qué son estos? Ellos dan respuesta a la pregunta el para qué se aprende y provienen del artículo 3º. Orientan y dan contenido al currículum y se concreta en el perfil de egreso de cada nivel de la educación obligatoria. Asimismo, se consideran las necesidades sociales, es decir, que la educación no debe estar estática, debe de evolucionar y responder a las características de la sociedad. Cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales, el alumno no le encuentra sentido a lo que aprende, pierde motivación e interés, las cuales son las principales causas internas
que generan un rezago y abandono escolar. Recordemos que el currículum no solo debe concretar los para qué, fines de la educación, ni los qué, que son los contenidos educativos, sino que debe pautar con claridad los medios para alcanzar estos fines. Ahí en esa, compañera, gracias. Para alcanzar estos fines, es decir, los cómo. Por ello es preciso reconocer la presencia o ausencia de ciertas condiciones que nos permitan favorecer o limitar la buena gestión del currículum. Dichas condiciones son de carácter estructural del sistema educativo como de naturaleza local. Es decir, se debe conjugar y coordinar los esfuerzos que realizan las autoridades educativas, tanto federales, locales y municipales, para poner a la escuela al centro, como las acciones que realizan las comunidades escolares con autonomía de gestión, acompañados de manera cercana con la supervisión escolar en el marco del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas en educación básica, el SAE. A continuación hablaremos de los medios, es decir, los cómo que son necesarios para alcanzar los fines educativos. ¿Qué son los qué y para qué? Con el fin de fortalecer la autonomía de gestión. La estrategia, la escuela al centro, promueve las siguientes acciones. Son 9 acciones que se menciona en el libro Aprendizaje es clave, pero solamente vamos a centrar nuestra atención en la 6ª, 7ª y 8ª. La primera acción nos menciona favorecer la cultura del aprendizaje, la segunda, emplear de manera óptima el tiempo escolar, la tercera, fortalecer el liderazgo directivo, cuarta, reforzar las supervisiones y los servicios de asistencia y acompañamiento técnico. Quinta, fortalecer y dar mayor autonomía a los consejos técnicos escolares. Sexta, fortalecer los consejos escolares de participación social en la educación, los ya conocidos CEPS, para el trabajo en conjunto con padres de familia. Estos son un espacio clave para impulsar la corresponsabilidad de padres de familia y escuela en el aprendizaje y desarrollo integral de los niños y adolescentes. Para ello, los CEPSE deben conocer la elaboración e implementación del programa escolar de mejora continua, la vigilancia de la normalidad mínima en la operación de la escuela, la construcción de ambientes de aprendizaje y en apoyo al directivo escolar en acciones de gestión, contribuyendo a la mejora del servicio educativo. Se integrará y asegurará el funcionamiento de los comités de Contraloría Social con el fin de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. Es a través de los consejos de los consejos escolares de participación social en la educación que se impulsan acciones que fortalezcan el desarrollo de las capacidades de los padres de familia como actores que impulsan el aprendizaje permanente de sus hijos. En la séptima acción nos dice establecer alianzas provechosas para la escuela. Al ganar autonomía, las escuelas pueden acercarse a distintas organizaciones especializadas en temas educativos para sanar rezagos y alcanzar sus metas, transformándose en una organización que aprende y promueve el aprendizaje. En la acción 8ª, dotar de mayores recursos directos a las escuelas y a las supervisiones escolares. A través de diversos programas federales, estatales y municipales, para ejercerlos en el ámbito de su autonomía de gestión escolar y curricular en la compra o producción de materiales, capacitación o equipamiento, mantenimiento y otras acciones que optimizan las condiciones de operación de las escuelas y que redundan en la mejora de los aprendizajes.
La escuela tomará estas decisiones en sus órganos colegiados, los consejos técnicos escolares, para conseguir los objetivos planteados en su programa escolar de mejora continua y deberá ser ejercido con la participación de los consejos escolares de participación social en la educación. Novena acción, poner en marcha la escuela de verano. Vamos a hablar sobre la Ley General de Educación en su título 9 de la corresponsabilidad social en el proceso educativo. En su capítulo 3, artículo 131, nos hace mención que las autoridades educativas podrán promover la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación. Asimismo, hace mención que será decisión de cada escuela la instalación y operación del Consejo de Participación Escolar. El Acuerdo 080817, por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, nos dice que todas las escuelas están obligadas a constituir su consejo escolar de participación social en la educación y cada consejo debe elaborar un plan de trabajo en el que se establezcan las actividades, tomando en cuenta el programa escolar de mejora continua que el colectivo docente ya diseñó con anterioridad. El Acuerdo 717, por el que se emiten los lineamientos para formular los programas de gestión escolar, entendida esta como la capacidad de la escuela para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo, centrada en el logro de aprendizaje de todos sus estudiantes. Dicho acuerdo consta de 6 capítulos que solamente por premuras del tiempo haremos énfasis en el capítulo 2 y el capítulo 5. En el capítulo 2, el cual nos habla del fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar en la Escuela de Educación Básica. Las distintas autoridades educativas deberán ejecutar programas y acciones que permitan fortalecer la autonomía de gestión y contribuir al desarrollo de la prioridad educativa. Ubicar a la escuela al centro, es decir, contribuir al logro de una educación de excelencia. Cumplimiento de la normalidad mínima de operación escolar. Aquí recordemos que son 8 rasgos de la normalidad mínima. Las escuelas deben brindar el servicio educativo todos los días establecidos en el calendario escolar. Todos los grupos disponen de maestros todos los días durante el ciclo escolar. Los maestros inician puntualmente sus actividades. Los alumnos asisten puntualmente a todas sus clases. Los materiales para el estudio deben de estar a disposición de los estudiantes. El tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de aprendizaje. Las actividades diseñadas por el docente logra que todos sus alumnos estén involucrados y los alumnos consolidan de acuerdo a su ritmo de aprendizaje la lectura, la escritura y las matemáticas. Asimismo, también mejora las competencias de lectura, escritura y matemáticas, es decir, adquieren herramientas básicas. Disminución del rezago y abandono escolar, dar seguimiento y brinda una atención focalizada a aquellos alumnos que se encuentran en vulnerabilidad. Acceso, permanencia y egreso en la educación básica no es más que el cumplimiento del artículo 3. Desarrollo de una buena convivencia escolar. Generar ambientes favorables que propicien aprendizajes efectivos. Fortalecimiento de la participación social. Impulsar la corresponsabilidad de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos y la participación activa de los CEPs. El fortalecimiento de la supervisión escolar. Que las supervisiones escolares centren su actividad en el logro de aprendizajes de todos los estudiantes y mantener informadas a las autoridades educativas
del avance de estos logros que van teniendo en todas las escuelas que pertenecen a su zona escolar. Y en el capítulo 5 sobre la administración, transparencia y rendición de cuentas de los recursos, nos dice, la escuela administra en forma transparente y eficiente los recursos que recibe y gestiona para mejorar su infraestructura, compra de materiales educativos y resolución de problemas de operación básicos, considerados en su programa escolar de mejora continua. En el documento Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Escolar, en la educación básica, en sus perfiles para docentes técnicos docentes y personal con funciones de dirección y supervisión, podemos observar que en su dominio cuarto, un directivo que propicia la corresponsabilidad de la escuela con las familias, la comunidad y las autoridades educativas para favorecer la formación integral y el bienestar de los alumnos. Aquí empieza a hacer esa vinculación entre escuela, familia, que es uno de los principales retos que tiene la escuela para fomentar el aprendizaje y bienestar de los alumnos. Se concibe que el espacio escolar y el espacio familiar son contextos de aprendizaje para los alumnos. Los criterios e indicadores de este dominio son 3. Promueve la participación corresponsable de las familias y la comunidad en la labor educativa de la escuela con base en el diálogo, el respeto y la confianza. Propicia que la escuela promueva y preserve los rasgos culturales, lingüísticos y ambientales en la que estamos, todavía no, gracias, y ambientales de la comunidad en un marco de respeto a los derechos humanos de la infancia. En su gestiona con las familias, la comunidad, la supervisión e institución apoyos para favorecer el bienestar y desarrollo integral de los alumnos. Vamos a centrar la atención en este criterio que es el 4.3, donde nos dice que el director gestiona con apoyo de la supervisión, la colaboración y acompañamiento de instituciones para mejorar la seguridad, salud y alimentación de las niñas, niños y adolescentes. También nos hace mención que coordina la distribución de los diferentes apoyos que recibe la escuela centrados en la atención de sus alumnos, principalmente en aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Gestiona con el apoyo de la supervisión escolar y otras autoridades educativas que la escuela cuente con recursos a través de los diferentes programas que ya hicimos mención para el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento, personal, materiales y recursos necesarios para promover el aprendizaje y bienestar de los alumnos. Se integra el Consejo Técnico de Zona para intercambiar información, saberes y experiencias de acuerdo a las necesidades de sus escuelas y tomar las mejores decisiones que fortalezcan el funcionamiento del plantel. Atiende problemas de la escuela, situaciones imprevistas o de emergencia, con base en la normativa vigente y los protocolos de actuación existentes. Ahora sí, siguiente, por favor. Los consejos de participación social en la educación se conforman por 4. El consejo escolar, el consejo municipal, consejos estatales y consejo nacional. Vamos a hablar del consejo escolar. Este consejo de participación escolar será integrado por las asociaciones de padres de familia, maestras y maestros. ¿Cuál es la función de este consejo? Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones contribuyan a la mejora continua de la educación.
Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social para alumnos, docentes, directivos y demás participantes de la escuela que propicien la vinculación con la comunidad. Coadyuvar en temas que permita salvaguardar la personalidad integral y derechos humanos de la comunidad educativa. Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación a través de proponer acciones específicas para su atención. Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar. Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educados. Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos a través del Comité Escolar de Administración Participativa. Realizar actividades encaminadas al beneficio de la propia escuela. El Consejo Municipal será integrado por las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. Dentro de sus funciones, gestionará el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, estimular y promover, apoyar actividades en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales con las escuelas que pertenecen a su municipio. Promover los programas de bienestar comunitario que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Realizar propuestas que contribuyan a la formación de contenidos locales. Coadyuvar en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar. Promover la superación educativa en todos los planteles educativos de su municipio. Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a madres y padres de familia para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa. Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a educandos, maestras, maestros, directivos y otros empleados escolares que propicien la vinculación con la comunidad. Procurar la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela pública dentro de su municipio. Realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio. Será responsabilidad del titular de la presidencia municipal que se lleve a cabo el Consejo Municipal. Contribuir y elevar la excelencia de la educación, así como generar programas preventivos de delitos que puedan cometerse contra niñas, niños y adolescentes. El Consejo Estatal. Dicho consejo será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. Este consejo podrá promover, apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social. Coadyuvar en actividades de protección civil y emergencia escolar. Conocer las demandas y necesidades que emanan de los consejos escolares y municipales. Gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo, así como colaborar en actividades que influyan en la excelencia y la cobertura en la educación. Y el Consejo Nacional, su instancia nacional solamente será de consulta, colaboración, apoyo de información.
es el que nos emite los calendarios para nosotros poder dar cuentas y asimismo como poder instalar los consejos escolares. ¿Alguna duda hasta aquí? Siguiente, por favor. Consejos escolares de participación social en la educación. Perdón, maestra, ¿Sí? disculpe que la interrumpa. Mire, traté de ir a la mano con el documento que nos hicieron el favor de llegar, el acuerdo 080817, pero hay algunas cosas que a lo mejor no me quedan precisas. La pregunta es, maestra, ¿me tengo que remitir al documento anterior, el acuerdo 717, para que me quede más claro lo que acaba de mencionar de los consejos estatales, consejo municipal, y de esa manera? Esa es la pregunta, maestra. Eso de los consejos, la funcionalidad y de quienes lo integran, lo encontramos en la Ley General de Educación. Muy bien, maestra, muy bien. En su artículo 132 nos empieza a hablar de la conformación del Consejo Escolar, en su artículo 133 de los consejos municipales y en el artículo 134 Consejo Estatal, y en el artículo 135 nos hace mención de los consejos nacionales. En la Ley General de Educación. Sí. Muy amable, maestra. Muy amable, gracias. Sí, por nada. Continuamos. ¿Qué hacemos? Es un modo de organización en donde la comunidad escolar y las autoridades educativas, directores escolares, maestros y padres de familia, en una cultura de colaboración coordinada, se consolida una gestión escolar basada en una participación social que propicia una educación de calidad. ¿Cuál es la misión de los consejos escolares de participación social en la educación? Contribuir en la mejora de la calidad educativa en el nivel básico, con apego a los principios del ejercicio democrático y participativo. Su visión: la participación social es indispensable para transformar la educación. El Consejo Nacional de Participación Social busca hacer efectivos los principios de calidad, equidad e inclusión. El objetivo general: promover la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública en el nivel básico y ampliar la cobertura de los servicios educativos. Siguiente, por favor. Objetivos de los consejos escolares de participación social en la educación. Son 3 estos objetivos. El primero de ellos es fomentar la participación, la organización organizada de la sociedad. Es decir, como escuela, en nuestro programa escolar de mejora continua, tomamos acuerdos y decisiones para que podamos integrar a los padres de familia a la participación de nuestras actividades que contribuyan a la mejora educativa. El siguiente es promover, motivar que se atiendan las diversas necesidades de la escuela. También en nuestro programa escolar de mejora continua, en nuestros consejos técnicos escolares, hablamos de esas necesidades que tenemos como escuelas, ya sean de infraestructura, de equipamiento o de algunas otras necesidades que presentemos como escuela. Ejercer su papel de Contraloría Escolar, es decir, hacer permanente esa presentación a los padres de familia
de las cuentas de aquellos programas que nos lleguen a través de los diferentes autoridades educativas, ya sea federales, municipales o estatales, recursos que lleguen a nuestras escuelas para la mejora y equipamiento de las mismas. Es decir, mostrar... Qué bonito vivero, no lo había visto. ¿Perdón? Mostrar ante la comunidad esa, en lo que vamos a emplear esos recursos, qué necesidades vamos a cubrir y cuáles serían las mejoras que tendríamos en nuestros centros escolares. Siguiente, por favor. Los comités escolares de participación social en la educación son integrados por padres de familia con hijos inscritos en la escuela, representantes de asociaciones de padres de familia, maestros, representantes de su organización sindical, directivo de la escuela, exalumnos y miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. Siguiente, por favor. Los comités que integran el consejo escolar. El de lectura. Impulso a la activación física, protección civil y seguridad escolar, actividades recreativas, artísticas o culturales, mejoramiento de la infraestructura, salud, cuidado del medio ambiente y limpieza del entorno escolar, establecimiento de consumos escolares, desaliento por la participación que generan violencia entre pares y Contraloría escolar. En el de lectura, lo que es su objetivo principal, generar condiciones que refuercen el gusto por la lectura en todos sus educandos. Mejoramiento, su objetivo central es contribuir al mejoramiento y atención a las necesidades de la infraestructura. El de protección civil, disminuir los factores que pongan en riesgo la integridad física y la seguridad de la comunidad escolar. El de impulso a las actividades físicas, impulsar ambientes de colaboración, convivencia armónica, seguridad, inclusión y equidad. El de actividades recreativas, realización de actividades orientadas a la recreación del arte, la cultura, con enfoque formativo e integral. El desaliento de las prácticas que generen violencia entre pares, detectar las situaciones de riesgo y diseñar e implementar actividades de prevención y mitigación de violencia. El de establecer consumos escolares, impulsar prácticas de alimentación correcta en la comunidad educativa, en coordinación con las instituciones del sector salud. El cuidado del medio ambiente, realizar acciones encaminadas al desarrollo de la cultura del cuidado del medio ambiente, así como hacer partícipes a los padres de familia de mejorar las condiciones de higiene y mantenimiento básico en el entorno escolar. El de salud, relación escuela, centro de salud de nuestra comunidad, sanitización ahora de las escuelas en cuanto podamos regresar en lo presencial y realizar los 3 filtros de corresponsabilidad que nos habla para el regreso a las escuelas en el momento presencial. El de Contraloría escolar, pues esa transparencia del uso de los recursos que llegan a nuestra escuela, en qué se ejecutaron y para qué fueron, cuál fue el objetivo de fortalecer nuestros centros escolares y lograr la mejora de los aprendizajes. Siguiente, por favor. Actividades de los consejos escolares de participación social en la educación. Tomar nota de los resultados de las evaluaciones realizadas por las autoridades educativas. Es decir,
ellos se les dará a conocer ese diagnóstico que tenemos de nuestro programa escolar de mejora continua, donde hablamos de este resultado de evaluaciones que nos permiten partir de ellas para el planteamiento de actividades, objetivos y metas que garantice la calidad educativa. Vigilará el cumplimiento de la normalidad mínima en el funcionamiento del centro escolar. Ya hicimos mención de los 8 ámbitos de la normalidad mínima. El Consejo Escolar de Participación Social, pues vigilará que éste se lleve en el cumplimiento. Propiciar la colaboración de maestros y padres de familia. Es decir, que los docentes también dentro del aula generen estas actividades donde los padres de familia colaboren y participen en el aprendizaje de sus educandos. Estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares con formación a los educandos. Y ya hablábamos de los consejos municipales, como escuela, poder hacer esa relación para participar dentro de las actividades culturales, cívicas y éticas de nuestro municipio. Respaldará las labores cotidianas de la escuela, es decir, se les presentará la planeación de nuestro programa escolar de mejora continua y ellos explicándoles el objetivo, metas que se establecieron como colectivo docente, el por qué la decisión de las actividades que se estarán realizando y cuáles son los objetivos y el alcance que tendrá en el aprendizaje de sus educandos. Fomentará el respeto entre los miembros de la comunidad educativa. Vigilará que entre toda la comunidad escolar se respeten los valores de equidad, inclusión, respeto, igualdad a los derechos humanos que todos tenemos. Siguiente, por favor. Funciones del directivo de la escuela como parte del Consejo Escolar de Participación Social. El primero de ellos, presentar ante la comunidad al finalizar el ciclo escolar un informe de sus actividades y rendición de cuentas. Esto ya sabemos que como directivo lo hacemos cada año, en donde damos cuenta de todo el trabajo escolar que se realizó, tanto de forma educativa dentro de las aulas, cómo se generó el aprendizaje en cada uno de los alumnos, así como si llegaron recursos monetarios a nuestra institución, se les dará cuenta a los padres de qué manera se hicieron o en qué se ejecutó, más bien, en qué se ejecutó este recurso. Administrar los recursos de manera conjunta con el presidente del Consejo y Contraloría Social. El directivo no trabaja solo, trabaja con su colectivo docente en la toma de decisiones de en qué se va a ejercer esta aportación de los programas y lo trabaja en conjunto con el presidente del CEPSE y el presidente de Contraloría Social, para que ellos sean testigos de que ese recurso se ejerció de manera adecuada para el funcionamiento escolar, cubriendo las necesidades que como colectivo docente se detectaron y se priorizaron para la mejora de la infraestructura escolar. Autorizar de manera conjunta con el presidente del Consejo Escolar los gastos de la escuela que se realicen con los recursos públicos. No podemos trabajar por decisión propia o porque como soy el directivo se va a hacer esto. En conjunto con el presidente, el colectivo docente se tomarán acuerdos de cómo y para qué será ocupado el recurso público que llegue a nuestra institución. Hasta aquí es mi participación en cuanto a comités de participación escolar. No sé si hay alguna duda.
Maestra, Sí, muy bien. nuevamente, maestra, perdón. Adelante, adelante, Nada, por favor. es para que me quede más claro su intervención, para que me dé a la tarea de leer. Entonces, me tengo que remitir más ahorita a lo que es la Ley General de Educación, Maestra, ¿me ¿verdad? puedes poner la primera diapositiva, por favor? Sí, en la diapositiva 2 hablamos del marco normativo que hace referencia al papel de la participación de los consejos técnicos de participación escolar, y lo hablamos desde el artículo 3º, que hablábamos del... La siguiente, maestra, por favor. En el artículo 3º hablábamos que en su párrafo 10º nos empieza a mencionar cómo es el papel que va a ejercer o lo que vamos a trabajar dentro de los consejos de participación escolar, porque vigilará la escuela esté equipada, que tenga los insumos, etcétera. En los fines de la educación también nos hace mención, hablábamos o puntualizamos 3 acciones, que era la 6ª, la 7ª y la 8ª. En la Ley General de Educación nos habla de los diferentes consejos de participación escolar que existen, sus funcionalidades y quienes lo integran. El acuerdo 080817 pues nos establece esos lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación escolar, y el acuerdo 717 nos dice la gestión escolar, nos habla sobre la gestión escolar. Sí, maestra. En los criterios e indicadores, también en el dominio cuarto, nos habla de cuál es el papel directivo para poder ejercer esa corresponsabilidad escuela-comunidad. Entonces son estos documentos que nos hablan de los consejos de participación escolar. Sí, maestra, de antemano, gracias, porque por un momento me perdí, pero ya ahorita con su aclaración ya de nuevo ya retomé nota ahorita, para que lo cheque yo con calma, porque sí hay muchas precisiones que tengo que realizar, porque pues ya saben, ¿no? Lo que mencionaban, lo que debe de ser está muy bien, pero lo que en realidad hacemos es otra cosa, maestra. Entonces, muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, doctor? Sí, tenemos la participación de la maestra Blanca Juárez, está levantando la mano. Vamos a darle la palabra. Adelante, maestra. Sí, buenos días. Maestra, me gustaría a mí, si me pudiera precisar, ¿cuándo fue cuando apareció por primera vez los consejos de participación social? Tengo aquí una duda, sé que ya me están contestando en el chat, que había escuchado acerca de los CEPS, y ahora veo que manejan los CEPSE. Me dicen que es por cuestiones de pedagógicos, ¿no? Para que veamos como la diferencia. Pero ¿desde cuándo empiezan a aparecer los CEPS, los consejos de participación social? ¿Me permite responder, maestra Paloma? Sí, claro, doctora. Muchas gracias. En la reforma del 2011 hay una reestructuración, porque primero era el acuerdo 716, por el que se establecían los lineamientos para el funcionamiento de los consejos de participación social de la educación, y que fue establecido en el 2014. Entonces, en esa reforma, vamos a llamarle la reforma del 2011, que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto, es cuando sale los consejos de participación social en la educación. Ahora, una situación que usted planteaba, que si eso, los CEPS o CEPSE, como nosotros le decimos, por cuestión de didáctica nada más, sustituían a las asociaciones de padres de familia. La respuesta es sí. O sea, de hecho, la Asociación de Padres de Familia, bueno, pues se quedó, se implementó, nosotros lo seguimos empleando, pero en realidad tiene
el órgano de los padres de familia tiene que ser a través de los CEPS. Ahora, los CEPS tienen una intervención muy fuerte, porque la intervención del CEPS no es solamente coadyuvar a que la escuela, por ejemplo, tenga los elementos necesarios para poder tener una estructura, una infraestructura adecuada, ¿no? Sino ellos también pueden intervenir en cuestiones pedagógicas. De ahí que por eso es que se arman como estas áreas. No sé si podríamos ir a la diapositiva de la maestra Paloma, donde nos presenta lectura y demás. Es más, esa, los comités de los CEPS. Estos comités son comités que se deberían, técnicamente se deberían de organizar al interior de las escuelas derivados de los CEPS. Y tendría que haber un comité de lectura, un comité de mejoramiento de la infraestructura, de actividades recreativas y culturales, todo lo que está diciendo aquí, lo que nos señala la maestra Paloma, porque al final esto tiene que ver con un impacto en el ámbito técnico pedagógico. No obstante, en las escuelas no se tiene, o al menos lo voy a hablar desde mi zona escolar y desde las escuelas que yo conozco y en las que he estado. Los CEPS nada más los traemos, o así es como yo lo he visto, los traemos a la institución escolar, pues para podernos apoyar con ellos en estos aspectos, sobre todo de infraestructura quizá, o muchas veces a nivel de apoyos, ¿no? Que es lo que en algún momento requerimos. Pero la dinámica de los CEPS es esta, es que existan comités que coadyuven a la lectura, al cuidado del medio ambiente, al establecimiento del consumo escolar, al impulso de la activación física, etcétera. Ahora, ojo, la dinámica de los padres de familia al interior de la educación es una dinámica bastante fuerte, como les repito, inclusive de decisiones cívico-pedagógicas. En realidad el documento así lo dice, y esto es algo que al menos a nosotros nos causa un poco de ruido, porque eso implicaría que ellos tomaran decisiones al interior de las escuelas, cosa que nosotros no estamos tan acostumbrados, y digo, esta es una opinión muy, muy personal. Ahora, otra cosa, la Ley General de Educación, y aquí ya lo está planteando la maestra Elvira, lo está anotando en el chat, sí menciona que son derechos de los padres de familia de integrarse al interior de los consejos escolares de participación social. Pero repito, muchas de las escuelas sí manejan tanto las asociaciones como los consejos escolares de participación social. Pero en algún momento sí se mencionó que esta tendría que haber sustituido a la otra. Y quizá eso sea una lectura, quizá como muchos de nosotros que así lo llegamos a entender, que las asociaciones tendrían que ser sustituidas por los CEPS. ¿Sí? En algún momento así se dio, y bueno, aquí ya me está haciendo la corrección la maestra Elvira, que en el artículo 128 de la Ley General de Educación, de la actual, quienes ejercen la patria potestad deben de formar parte de la Asociación de Padres y de los consejos de participación social o su equivalente. Y esta parte de su equivalente es bien interesante porque muchas de las escuelas, los CEPS, podemos nosotros tener una norma, ¿no? Y que así se tendría que llevar y nosotros tendríamos que inducir al padre de familia, sobre todo como docentes y directores, de inducir al padre de familia de que conformara este consejo y que lo hiciera de este modo, ¿no? Como está en la norma. Pero bien es cierto que cada contexto escolar, cada escuela tiene una dinámica bien propia de los consejos escolares de participación social. Lo digo porque en algún momento cuando yo estuve elaborando en el estado de Yucatán
en el Centro de Evaluación Educativa del mismo estado. Ahí se hizo un estudio del funcionamiento de los consejos escolares de participación social. La muestra fue de 1,580 escuelas primarias de diferentes niveles, vamos a llamarles sistemas, ¿no? Que podría ser de bidocentes, de funcionamiento, perdón, de organización, ¿no? Que eran indígenas algunas y demás. Y entonces ahí nos dimos cuenta, de hecho, está el estudio publicado por ahí, así se llama, Funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social en el Estado de Yucatán, a cargo de la doctora Carla Atoche. Ella dirige y ella escribe esta experiencia que se tuvo, esta investigación. Y cuando nosotros nos dimos a la tarea de ir a investigar a las escuelas del estado de Yucatán, que les repito, fueron 1,580 escuelas donde tuvimos el acercamiento, nos percatamos de que los consejos escolares de participación social funcionaban conforme al contexto. O sea, vamos, podríamos decir que los CEPs o los CEPC funcionan a partir de la propia dinámica de la comunidad. Y entonces, yo recuerdo mucho una comunidad que se llama Buxox, en el estado de Yucatán, espero haberlo dicho bien. Y en esa comunidad, por ejemplo, la escuela era bidocente. Y cuando nosotros llegamos a platicar con los integrantes del Consejo de Participación Social, la verdad es que la propia comunidad, junto con el director de esa escuela bidocente, tenía una dinámica de toma de decisiones desde la comunidad, ¿sí? Desde la comunidad. Entonces, la verdad es que yo aquí sí podría decir que el documento muchas ocasiones o no lo conocen los padres de familia, no se les da a conocer como tal, no se les explica como tal. Y repito, esta es una apreciación propia, no se les explica como tal lo que implica pertenecer al Consejo Escolar de Participación Social. Y eso genera una dinámica distinta de lo que viene en el documento. Y hasta podríamos decir que esa dinámica distinta que la propia comunidad escolar establece es mucho mejor de lo que viene en el documento, porque había una organización tan fuerte entre el director de esta comunidad con los padres de familia, que la toma de decisiones al interior de las escuelas era junto con los padres de familia, en todos los sentidos. Entonces, la verdad es que, este documento, ahí está, tendríamos, repito, es una opinión, pienso que tendríamos nosotros que darlo a conocer, explicarle al padre de familia, para que ellos a su vez pudieran participar, ¿no? De la manera en como viene estipulado, como viene normado, pero repito, la realidad a veces es mucho mejor en la educación que lo que viene en el propio documento. Entonces, es lo que quiero comentar. Maestra Marta Alicia, por favor, la escuchamos. Después la maestra María Anteo. Oye, gracias. Buen día, América. Creo que en algún momento trabajamos juntas en el centro de evaluación, ¿sí? Lo que tú dices bien es cierto con respecto al funcionamiento tanto de la Asociación de Padres de Familia como de los consejos de participación social. En la práctica, es como ayer se mencionó muy seguido, en la práctica es otra la dinámica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la escuela se hace exactamente lo que la escuela necesita para su funcionamiento. Así es. Y yo aquí diría que se le delega una autonomía y esa autonomía dista mucho de la literalidad de los documentos, ¿sí? La autonomía de la escuela a partir de la instalación de los consejos técnicos va allá de lo que requiere el contexto.
que en este momento sí hay confusión, como ayer se mencionó, más entre los maestros que no son quienes están relacionados con estos documentos, ¿sí? Los directores poco lo entienden, de alguna manera lo entienden, porque de repente cuando empieza el ciclo escolar solo tenemos, bueno, va a haber un tallercito aquí en Yucatán, y creo que tú conoces la dinámica un poco de Yucatán. Va a haber un tallercito del Consejo de Participación Social. Entran, bueno, en este ciclo, entramos todos, nos estamos viendo, pero no sabemos si estamos físicamente ubicados en lo que se trabaja. Y hacen lo que están acostumbrados. Van a integrar la Asociación de Padres de Familia, que es, vamos, el primo de Consejo de Participación Social. El Consejo de Participación es uno, y tú lo sabes, solo se hace por cumplir. Y eso es lo que daña, vamos, la integridad del trabajo del director, del supervisor, porque yo me siento así, ¿no? ¿Por qué estoy en este momento aquí? Porque quiero conocer a profundidad literalmente lo que traen los documentos, porque en mi práctica yo he sido muy honesta con mis autoridades y con los directores. Hacemos lo que la escuela requiere y necesita según las situaciones que se presentan. Si podemos conformar un comité de lectura, adelante, pero que funcione. Yo no integro un comité que esté asentado allí. Tiene que funcionar, para eso está, y lo tenemos que ligar con el Programa Estatal de Lectura, con el Programa Nacional de Lectura y con el Comité del Consejo Técnico de Lectura. Esa articulación de tareas, y tú lo debes de saber, lo tenemos creo en un mínimo 5-10% del 100. Entonces, es en esta dinámica que tenemos que trabajar, y bueno, por eso yo estoy aquí, porque yo veo que tú tienes como que un panorama hacia dónde debemos de caminar con estas normativas, ¿sí? Porque no es lo mismo estudiar por separado cada uno de los documentos a ir articulándolo, ¿sí? Entonces, para mí, las preguntas, y ojalá hubieran más preguntas para que los docentes, sobre todo los docentes, entiendan que la práctica tiene que ir de la mano con los documentos y entender para qué están. No son documentos de más, no son tareas de más, sino que todas las tareas las tenemos que articular, optimizar tiempos y recursos y atender, bueno, normativamente todo lo que se nos piden, para que cuando nos pida el Consejo de Participación, ¿cuáles son tus evidencias de trabajo? Aquí va. Cuando nos pida el Programa Nacional de Lectura, ¿cuáles son tus evidencias? Aquí va. O sea, son las mismas tareas que responden a diferentes áreas, ¿no? Entonces, esta sí, de verdad, ojalá hubieran más talleres de esta manera. Muchas gracias. No, gracias, maestra Margarita. Y mire, le quiero comentar algo. A mí el estado de Yucatán me dio muchas cosas, y entre ellas, una de las cosas que me dio es el haber estudiado la reforma educativa de manera completa en el 2011. Okay. Y haberme acercado a la reforma desde preescolar, primaria, secundaria, por el análisis curricular que yo realizaba al interior del centro de evaluación para poder determinar los reactivos que se establecen en las evaluaciones que están al interior. Con el doctor. Exactamente. Entonces, eso me ha permitido, desde entonces, le estoy hablando desde el 2013-2014, me he dado a la tarea de estudiar estos documentos. Cuando se hace la reforma de aprendizajes clave, seguimos estudiando con ese documento. Y entonces, aquí hay algo que yo quiero comentar en cuanto al acercamiento de los documentos. A mí me dio un panorama, me sigue dando el panorama, y eso, la realidad es que yo lo generé a partir de estar al interior del centro de evaluación, al acercarme de manera documental y hacer un análisis de la reforma educativa y de la actual reforma educativa, ¿no? Entonces, puedo tener esa comparación, y es algo que yo agradezco, esa habilidad, esa
que pude desarrollar en el centro de evaluación. Por otra parte, regresándonos al acuerdo 716 y al actual acuerdo de los CEPS, en algún momento en el acuerdo 716, y chéquenlo por favor, que no está en el Drive, pero lo pueden ubicar en Google, así póngale acuerdo 716 de los consejos escolares de participación social. Al inicio ese acuerdo habla de que sí debe de haber la sustitución entre la Asociación de Padres de Familia y los consejos escolares de participación social. Yo sí lo recuerdo eso, puede ser que esté equivocada, pero revísenlo ustedes. Y entonces veo ahora que de hecho cuando se abre el preámbulo de ese acuerdo hay esa mención. Posteriormente, cuando lo de los CEPS cambia o se reformula con este nuevo acuerdo, entonces aquí también ya se habla tanto de la asociación como de los CEPS. Y lo mismo sucedió en la Ley General de Educación, que es la puntualización que nos está haciendo la maestra Elvira. Entonces, digo, son documentos que efectivamente, como usted lo acaba de decir, maestra Marta, que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que llevar a cabo de manera, pues, lo más cercano a lo que establecen la normatividad, porque al final, fíjense, la normatividad nos va a llevar a los resultados esperados. Y eso es algo que el maestro David ayer mencionaba. Todos los actores que intervienen en el proceso de la educación, vamos a llegar a un mismo fin, a un mismo punto, que es el mejoramiento del aprendizaje del alumno. Y los padres de familia también tienen esa función, pero vean, la función real del padre de familia es lo que establece en la norma. Ni siquiera es lo que nosotros esperamos a nivel personal, por así decirlo, qué es lo que deben de hacer los padres de familia. No, está en la norma y eso sí lo debemos de tomar en cuenta. Maestra María Antonia, le cedo la palabra después al profesor Gregorio. Abra su micrófono, maestra. Buenos días a todos. Buenos días, maestra. Este tema es muy apasionante porque implica verdaderamente una integración escuela-comunidad. Nuestra escuela participó en el programa Escuelas de Calidad por 4 años consecutivos. Tuvimos el honor de ocupar el primer lugar en la zona de Veracruz. Nuestro caso es el caso 3010. Un oasis en el desierto, así lo denominaron. Y la verdad se aprende mucho de la experiencia de coordinación de estos programas con la integración de los padres a la comunidad. Normalmente los maestros no quisieran tener muy dentro de la escuela a los padres de familia, porque no falta aquel padre que le dice a uno, usted debería. Y esa frase de usted debería, ¿cómo molesta? Porque sí hay que centrar a los padres de familia en qué sí pueden participar y en qué no pueden participar, porque luego quieren dirigir a los maestros y no entender que es al revés. Ellos están para apoyarnos y al mismo tiempo integrarse a las labores de la escuela. El programa Escuelas de Calidad fue una herramienta muy útil para nosotros, nos ayudó muchísimo, nos permitió comprender más la dinámica de trabajo, pero afortunadamente nos invitó por programas, por estímulos, y eso era muy interesante, ¿no? Desafortunadamente participamos 4 años consecutivos, el último ya fue sin estímulo, porque con el primero logramos equipar con un solo clima a todos los salones y los padres de familia pusieron el otro. Con el segundo se sentaron las bases para construir el aula de usos múltiples y con el tercero se terminó. Pero ya en el cuarto ya nos invitaron a título de gratis. Aún así participamos un año más y tuvimos la mención de quedar dentro de la caja de herramientas que habla de las 14 mejores escuelas del país.
por el cambio tan significativo que representó para nuestra escuela participar en el programa. Aprendimos mucho, trabajamos mucho, eso sí, hay que reconocer que eran vacaciones y los maestros estábamos reunidos en un café preparando la sábana informativa, que lleva mucho tiempo de trabajo, pero hubo grandes avances, hubo encuestas, hubo triangulaciones, hubo una serie de experiencias enriquecedoras para el trabajo directivo y docente. En ese tiempo el director de la escuela donde yo laboro era el profesor Lucio Gervi García González, hoy es supervisor escolar, y la verdad yo participé como maestra. Lamentablemente ese programa ya no está ahorita vigente, y no se ve en la puerta otro que nos impulse nuevamente a levantar la escuela de esa manera. Entonces, sí invito a los padres de familia, a los compañeros maestros a leer un poquito más este tema. Es muy interesante involucrar a los padres, pero también darles un curso primero en el cual les explique los límites de sus funciones. Bien, le agradecemos, maestra María Antonieta. Sí, creemos que la participación de todos, claro, cuando hay de alguna manera un incentivo, pues nos da. Se le corte la participación, maestra. ¿Tiene alguna duda en concreto? Es que llevamos algo de tiempo. Porque tiene función de participación social. En la zona escolar en donde estoy trabajando, tengo 20 escuelas a mi cargo. Tenemos testimonio, evidencias que independientemente de los programas noche financiero nosotros llevamos a cabo. Aquí en Perú, el año nos capacitan a ciertas... Maestro Gregorio, perdón, es que se escucha cortado, no le entendemos. No caray, sé si... entonces, ¿me escuchan ahorita? Ahorita ya, ahora ya, sí. Ok, ya, gracias. Les comentaba que tengo varios años al frente de la supervisión y que tenemos la experiencia de que estamos trabajando articuladamente con los padres de familia. Año con año nosotros recibimos capacitación del Consejo Escolar de Participación del Estado de Veracruz, nos citan a los supervisores y de manera inmediata lo que hacemos es bajar la información con los directivos. En septiembre les tomamos protesta a los comités escolares de participación social. Vamos comunidad por comunidad, invitamos a todos los padres de familia, los tutores, o sea, lo hacemos en público. Tengo videos, fotografías, testimonios, y como son escuelas, diríamos, de educación indígena, los hacemos en traje regional. En cualquier momento que guste puedo compartir con ustedes dichas acciones específicas en donde articulamos a los padres de familia y participan con o sin techo financiero, porque nuestra mística, el ser docentes, nos dice que tenemos que acudir, como dice claramente el perfil, el criterio, el indicador, el número 1, conocemos nuestra responsabilidad y a partir del conocimiento lo que hacemos es ponerlo en práctica. Es verdad lo que comentaban hace un momento, una compañera, de que no todos los maestros se articulan al 100%, pero como supervisor es mi responsabilidad que todos lo hagan. Entonces, del 100%, diríamos un 95% de maestros colaboran decididamente. El 5% solamente lo que hacemos es llamarlos,
dialogar con ellos, concertar e invitarlos al cambio. Este cambio no es de ahorita, no es de Peña Nieto, este cambio es desde que nosotros nos formamos como docentes en la UPN, en la normal, en cualquier grado, en cualquier licenciatura que hagamos. Es una mística, maestros, y la verdad que lo que tenemos que hacer es tomar, como lo decía la maestra, más que 128 es el 130, en donde estipula que lo que debemos de formar la Asociación de Padres de Familia, y lo decía la maestra, la ponente que muy atinadamente lo expuso, en el capítulo 3 del título 9 establece el de esos consejos escolares de participación social. Vamos siguiendo puntualmente sus ponencias, y créanme que en el marco legal en que estamos insertados, únicamente lo que hacer es interpretar nuestra labor e insertarnos a ella. Muchas gracias, doctora América. Gracias, muchas gracias, maestro Gregorio. Efectivamente, aquí lo importante es que tratemos de interpretar los documentos, y quizá nos mueve mucho porque en la realidad lo llevamos de una manera distinta, pero sí es muy importante que no perdamos el foco de atención, que es lo que mencionábamos en la segunda sesión. El foco de atención es poder ver el funcionamiento de la nueva escuela mexicana, poder ver el funcionamiento a partir de los acuerdos, porque estaríamos en el deber ser. No obstante, yo también les decía que este deber ser, obviamente, pues tiene que impactar de alguna manera en nuestra propia práctica, y el acercarnos a los documentos nos va a permitir modificar ciertas acciones que quizá tengamos que enriquecer para que funcione de mejor manera lo que estamos haciendo, y sobre todo que lleguemos al punto de llegada, que es el desarrollo de un perfil de egreso establecido en los fines de la educación. Bueno, sin más preámbulo, cierro el micrófono y lo dejo en manos del profesor Carlos para la siguiente ponencia. Sí, claro. Muy bien, gracias compañeros por estar presentes todavía. Un saludo desde donde nos ven. Y solo recordarles, el doctor Carlos Sierra acaba de enviar también el formulario para inscribirse al curso de reactivos. Pueden hacerlo. Nuestro curso es totalmente gratuito. Este que estamos ofertando, este de reactivos, sí tiene un costo de recuperación, pero créanme que va a ser muy satisfactorio y les va a ayudar bastante para poder contestar su instrumento de evaluación, su examen, ¿sí? A continuación, vamos a continuar con la participación del doctor Carlos Humberto Sierra Becerra. Él cursó el doctorado en la licenciatura y el doctorado en la enseñanza superior. Es profesor de educación básica y director de primaria en Jutepec, Morelos. También se ha desarrollado como asesor técnico pedagógico en la Dirección de Educación Primaria en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Durante los años 2007-2009 se hizo acreedor de la beca Mombukabakusho, otorgada por el gobierno de Japón, y doctor, me corrige si lo mencioné de alguna manera incorrecta, fue enviado a la Universidad de Hiroshima, en donde realizó su estancia de investigación postdoctoral con énfasis en análisis y diseño curricular. El doctor Carlos, en el año 2016, fue seleccionado por la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile, Perú, en acuerdo con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para participar como académico del doctorado Bioética de la Universidad Nacional Militar de Colombia, en la Pontífica Universidad Javeriana, Bogotá, y en la Universidad Nacional de Colombia, instituciones en las que funge a la fecha como árbitro de 3 revistas académicas indexadas y es miembro del Cuerpo Académico de Investigación en Educación Latinoamericana y Complejidades. El doctor Carlos Sierra, sus principales estudios y publicaciones tienen énfasis en educación y cultura de paz, derechos humanos, reconciliación, reparación y posconflicto, así como en la complejidad y ética del ciudadano propio. Ha sido conferencista en la Universidad de Atenas, Grecia, Universidad de Split, Croacia, Universidad de Seúl, Corea, Universidad de Tokio, en Japón, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Universidad de La Habana, en Cuba, en la Universidad de Bangkok, Tailandia, entre otras.
Para el 2018, el gobierno del estado de Morelos le otorgó la presea al mérito docente profesor y general Otilio Montaño Sánchez por su trayectoria académica como docente investigador. El doctor Carlos Sierra actualmente es catedrático del posgrado en el Programa Nacional de Calidad en la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, y académico del Colegio de Morelos, así como profesor huésped de la Pontífica Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, en el doctorado de Ciencias Sociales y Humanas. Doctor Carlos, bienvenido. Gracias por participar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Muchísimas gracias. Sí, es la beca Mombukakusho. Y bueno, con todo gusto, compañeros, estamos... Sí, claro, sí logré aprender japonés. Hai, hontonido marigato gozaimashita. Muchísimas gracias. Exactamente. Pues imagínense si no en qué nos hubiéramos comunicado con los estimados colegas japoneses, ¿verdad? Entonces, era parte de nuestra inmersión, maestra. Fueron 2 años allá la estancia en mi hermoso Hiroshima. Muy bien, maestros, pues vamos a empezar. Yo sí les agradezco, gracias maestra Paloma, excelente trabajo, muy álgido, como bien decían todos los compañeros previamente. Yo estoy convencido de que este ejercicio que estamos haciendo de círculo de estudios ha sido muy enriquecedor para todos porque ya nos llevamos preguntas, nos llevamos dudas, nos llevamos más inquietudes y de eso se trata. Como maestros siempre estamos convencidos que no tenemos que dar siempre todas las respuestas, sino hacer que nuestros estudiantes se lleven más dudas para que pregunten, para que indaguen, para que investiguen, reflexionen, analicen. Sí, muchas gracias, maestra Adriana, por estar proyectando esta mañana nuestras diapositivas. Y yo le voy a pedir de favor, ya vi que está por aquí presente la maestra Denise Montesinos. Adelante, maestra, abra su micrófono y ayúdeme a leer esta imagen que vemos en pantalla. Los voy a poner a participar, maestros, así que vamos a abrir micrófono. Adelante, sí. Por favor. Maestra Denise, me da gusto escucharla. Buen día, adelante. Maestro, y el gusto es mío. Reconocible doctor y gran ser humano. Tuve el gusto de trabajar con él como director y es un placer coincidir en cada una de sus actividades. Nada es un error, todo es aprendizaje. Maestra Denise, muchísimas gracias. ¿Qué le dice esta frase? ¿Qué le dice? A ver. Sí, definitivamente el ser humano nunca deja de aprender en cualquier parte de la vida, ya sea de experiencias buenas, unas no tan buenas. Sin embargo, todo tiene una causa del por qué pasan las cosas y lo importante es la visión con la que nosotros tenemos o vemos estas situaciones para aprender. Muchísimas gracias, maestra Denise. Y lo más importante es tener humildad, ¿verdad? Tener humildad, tener efectivamente la disposición de seguir aprendiendo, ¿sí? Como maestros, como directores, siempre necesitamos la guía de otro compañero, la guía de algún otro colega, ¿verdad? Hay que saber reconocer cuando pues no lo sabemos todo, ¿verdad? No tenemos el conocimiento de todas las ciencias, ni de todas las artes, ni de todas las áreas del conocimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí estamos hablando de que la vida es un aprendizaje y en ese tenor vamos a estar hablando esta mañana, maestros, con el documento que me corresponde. Adelante, por favor, mi estimada maestra Adriana. Gracias, maestra Denise. Y bueno, esta mañana vamos a entrar con las disposiciones para normar las funciones del personal docente y técnico docente que se desempeñará como tutor en educación básica. Un documento que sigue vigente hasta la fecha, emitido por la Secretaría de Educación Pública el 6 de marzo del año 2020. ¿Sí? Entonces, maestros, las disposiciones para normar las funciones personal docente y técnico docente. ¿Ok? Entonces, pues vamos a revisarlo, son 64 artículos, lo vamos a hacer de manera muy breve y muy sustanciosa, espero que vayamos tomando nota, ¿verdad? Y bueno, vamos a revisar entonces. La siguiente, por favor. Fíjense, aquí tenemos 3 diferentes portadas, ¿sí? Por allá del año 2018, ¿sí? En el sexenio anterior, tutoría, se le denominó tutoría a docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso, manual
manual para el tutor de docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso de educación básica, ¿sí? Y para el ciclo escolar 2019, 2020 y 2020-2021, también se hizo un marco general para la organización y el funcionamiento de la tutoría en educación básica para docentes y técnicos docentes, ¿sí? Entonces, también para el año del ciclo escolar 2019-2020, también enviaron un manual, ¿verdad? Para el registro de evidencias del tutor, ¿sí? Una cosa es el compañero tutorado y otra es la figura del compañero tutor. Y ahorita también vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de ellos, ¿sí? Por favor, la siguiente. Y la portada del documento que estamos refiriendo es esta, ¿sí? Emitido por el 6 de marzo, ya por UCICAM, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de las disposiciones para normar, repito, las funciones de tutoría y el proceso de selección del personal docente y técnico docente que se desempeñará como tutor en educación básica. Esta es la portada del documento que vamos a estar revisando en este momento, ¿sí? No es un acuerdo, no es una ley, no es una norma, solamente son disposiciones, pero sí, obviamente, tienen un carácter, pues, muy normativo, muy establecido, para que debemos de cumplir. ¿Por qué? Porque siempre en cada ciclo escolar nos llegan maestros de nuevo ingreso a las diferentes instituciones y de repente pues tenemos que ver, es su primer año de servicio, ¿sí? Es un compañero tal vez recién egresado de la licenciatura en diferentes instituciones y pues tenemos que hacerle una inmersión al centro de trabajo, ¿sí? Habrá compañeros que ya tienen 15 años en la escuela, pero hay compañeros que tienen pues apenas su primer día llegan con nosotros, independientemente que lleguen con un contrato fijo o no, de acuerdo a cada disposición estatal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de observar que nuestros compañeros de nuevo ingreso tengan un asesor, un tutor que lo vaya guiando en su proceso de trabajo, de su desempeño profesional. Sí, por favor, la siguiente. El marco normativo, maestros, el marco jurídico, las consideraciones, ¿sí? Aquí es muy importante que entremos nuevamente en materia. Esto es algo que es muy importante, maestros. Hace ratito la maestra Elvira nos mencionaba con respecto a CEPS, ¿verdad? Que hay que irnos a la Ley General de Educación. Ella mencionaba en el artículo 130, ¿no? De por qué los padres se deben de abstener de intervenir en aspectos pedagógicos y en diferentes aspectos que solamente conciernen a la institución educativa, ¿sí? El personal directivo, el personal docente y de servicios que también en muchos de los aspectos pues también se regulan al interior del plantel, ¿sí? Por ello mismo también es muy importante, compañeros, entrar a revisar el artículo 3º de nueva cuenta, ¿verdad? De nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el párrafo 8º señala que, fíjense, la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva y de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones establecidas por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, que son el proceso que estamos viviendo en este momento. ¿Sí? Si ustedes dicen, ¿por qué tenemos que estar participando en una promoción en este momento? Pues bueno, aquí está el artículo 3º, el párrafo 8º, ¿sí? De igual manera, el artículo 77 de la ley, de la Ley General para la Carrera del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros 2019, establece que el personal de nuevo ingreso al servicio público educativo en la educación básica recibirá tutoría durante 2 años. Independientemente de que el compañero permanezca o no para el siguiente ciclo escolar en nuestro plantel, el mismo compañero debe buscar que siga siendo tutorado, que siga siendo apoyado, ¿verdad? Por la figura de un tutor y acercarse, ¿verdad? A tener a sus directivos, a las instancias pertinentes para poder ir esa tutoría, ese acompañamiento, ¿sí? Tenemos que ser muy honestos, compañeros, siempre, pues todos empezamos de alguna vez como nuevos, ¿verdad? No siempre fuimos las personas con la experiencia que tenemos hoy en día, ¿verdad? Qué bueno hubiera sido que al inicio de nuestro trabajo educativo tuviéramos tal vez la experiencia de hoy en día, ¿verdad? Somos todos muy jóvenes, efectivamente, pero la experiencia nos los va dando justamente el paso de los años y por eso ponía al inicio,
que nada es un error, todo es un aprendizaje, maestros, todo es un aprendizaje. Independientemente que tú dices, híjoles, ya tuve un pequeño, pues obviamente una falta de comunicación con los compañeros o con los padres de familia. Bueno, ¿cómo puedo yo subsanar para la siguiente ocasión? ¿No? Entonces, todo es un aprendizaje. Siguiente, por favor. El artículo 78 de esta ley también señala que la tutoría, fíjense, es una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer, subrayamos el verbo fortalecer, las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público educativo, ¿sí? Y en el artículo 79 de la Ley General de esta misma, dispone que la designación del personal docente para realizar la función de tutoría de educación básica será un reconocimiento con el correspondiente incentivo económico. Este movimiento será de carácter temporal hasta por 2 ciclos escolares. O sea, aquel compañero que va a fungir como tutor tendrá acceso a una remuneración económica, tal como lo señalan las convocatorias en las cuales participen para poder ser asignado como tutor. ¿Sí? Ya repito, ya cada entidad federativa pues se regula de manera distinta, ¿verdad? Lo que puede pasar, la manera en cómo se eligió un tutor en Yucatán puede ser muy diferente a cómo se eligió en Michoacán, ¿no? Entonces, cada uno de los estados tendrán pues que apegarse pues, efectivamente a las leyes, pero los procesos pueden ser diferentes, ¿sí? Adelante, por favor. El artículo 80 de esta ley indica que la tutoría tendrá los propósitos siguientes. Nuevamente, maestros, fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso para favorecer, otro verbo, fortalecer para favorecer su inserción en el trabajo educativo, la autonomía profesional, la participación en la escuela, la comunicación con madres y padres de familia o tutores. Entonces, aquí está, comunicarnos con padres y madres de familia, ¿sí? Y ver de qué manera podemos entablar este diálogo de tal manera que apoyemos en el proceso de formación de este maestro. No está terminando la normal en una escuela primaria, no, eso ya la hizo el maestro, pero lo estamos adentrando a la organización de nuestro entorno educativo. Y los padres tienen que ser muy respetuosos, tienen que ser muy pacientes, ¿sí? No todos los compañeros llegan con la misma experiencia, ni por supuesto van a trabajar de la maestra de primero A, que es de nuevo ingreso, con la maestra de primero B, que ya tiene 12 años, 15 años en el plantel educativo. Y más aún si es una maestra que ya tiene 8 años de experiencia con primer grado, ¿verdad? Entonces, el tutor tendrá que ser también muy... vamos a llamarle sensible en ese sentido para poder orientar y decirle al maestro que llegó de nuevo ingreso, compañero, tranquilo, vamos a trabajar en colaboración y no está solo, vamos a hacer todo lo posible para que te sientas puesta de esta comunidad en la que te estás integrando, ¿sí? Y el artículo 81 de la misma ley general menciona que en educación básica las funciones de tutoría, compañeros, se efectuarán en los términos establecidos en los lineamientos generales para la prestación del servicio de asesoría y acompañamiento de las escuelas, ¿verdad? Que emite la Secretaría de Educación Pública. Entonces, maestros, aquí tenemos que, obviamente, pues, el apoyo de SATE, que hablaba ayer también el maestro David, pues nuevamente también va a ser una colaboración, va a ser un apoyo, va a ser un fortalecimiento, ¿verdad?, en las funciones del maestro de nuevo ingreso. Siguiente, por favor. Los artículos 1 al 15, recordemos que son 64 artículos de este documento de consideraciones. Los primeros 15 artículos son las disposiciones generales para normar las funciones de tutoría y el proceso de selección del personal y técnico docente y técnico docente que se desempeñen como tutor en educación básica, ¿sí? Y algo muy importante, el artículo 14 nos dan definiciones, nos da un glosario, está ubicado en la página 10, maestros, ¿sí? Y nos revisa, nos dice qué es un comité colegiado, qué es un comité estatal, qué es la educación básica. Maestros, por favor, ahí, página 10, el artículo 14, subráyenlo, por favor.
¿Qué es la educación básica? Me voy a ir al documento aquí mismo y les voy a poner el ejemplo. Aquí lo tengo, página 10, y nos está dando ya la definición de qué es educación básica. Esa está en la página, perdón, en la página 8, perdón, ahí me equivoqué, en la página 8. Y dice, educación básica es la que comprende los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la educación indígena, la educación física, la que se imparte en los centros de educación básica para adultos, así como los servicios de educación especial. ¿Ya vieron, maestros? Nadie queda fuera. Indígena, educación para adultos, servicios de educación especial y pues todos los niveles, maestros, así que, y todas las funciones, así que de alguna manera ya nos está dando una definición de qué es la educación básica, ¿sí? Y también nos están hablando, maestros, de cuáles son los elementos multifactoriales, qué son los factores, qué es una ficha técnica, y nos define qué es la modalidad de tutoría, presencial, en línea, qué son la modalidad de atención en zonas rurales. Si se dieron cuenta, maestros, ahorita en esta convocatoria de promoción vertical y horizontal, pues se les va a dar un mayor puntaje en términos, maestra María Virginia, ahorita la vamos a entrevistar aquí delante de todos, prepárese, maestra, no se me vaya. ¿Sí? Modalidad de atención en zonas rurales y ahí en la convocatoria habla, maestros, de que se le va a dar de pronto mayor pues observación a los compañeros que trabajan en zonas pues obviamente vamos a llamarles rurales o marginadas, ¿verdad? O con cierto grado de marginación, ¿verdad? Entonces, maestros, esta parte cuando uno llega de nuevo ingreso a una comunidad en donde, o vulnerables, maestra Lili, claro, con todo gusto. Entonces, maestros, esta parte es muy importante, ¿sí? Y acercarnos y entender que estamos en una comunidad en donde tendremos mucho que aprender y de eso se trata, ¿sí? Entonces, también nos define movimiento horizontal, nos define SAE, ¿sí? Perdón, dije SATE hace un momento y no es SATE, es SAE, perdón. De lo que habló el día de ayer el maestro David. Servicio de asesoría y acompañamiento en las escuelas de educación básica. También nos define qué es la tutoría, qué es el tutor, qué es el tutorado, qué es la unidad de sistema y bueno, nos da una serie de revisiones. Por ejemplo, la palabra tutoría la define como, fíjense, la estrategia de profesionalización como parte de un reconocimiento que atiende la necesidad de fortalecer, otra vez fortalecer, las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso. ¿Por qué le hago mucho énfasis, maestro, a los verbos? Recordemos, bueno, la taxonomía, pues siempre es muy importante tenerla a la mano, ¿verdad? Porque son los verbos, las acciones que nos van a llevar siempre a todos estos principios de la nueva escuela mexicana. La igualdad, la inclusión, la justicia social, ubicarnos en el contexto, etcétera. Entonces, maestros, siempre es muy importante ubicar los verbos y esa estrategia nos las dio el maestro David en el curso de reactivos que fue la primera ocasión en marzo pasado, ¿sí? Entonces, el maestro David nos decía, los verbos, maestros, por favor, sí, ya se están buscando ustedes las palabras claves, pero antes de buscar las palabras claves, vámonos a los verbos, ¿sí? Si hay un verbo por ahí que diga, no sé, que no tenga nada que ver ahí, lavar, planchar, pues ¿qué hace ahí lavar, planchar, no? Entonces, no es parte de la función docente lavar y planchar, ¿no? Entonces, ahí sería muy absurdo tener que poner que esa es una función docente, ¿no? O técnico docente, ¿no? Entonces, maestros, por eso hay que ser muy observadores, muy cuidadosos de los verbos que aparecen siempre en nuestras definiciones, en nuestros conceptos, ¿verdad? Y bueno, siguiente, por favor. Gracias. El artículo 15 de estas consideraciones lo divide en dos. Primero, fortalecer o otra vez fortalecer competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso para favorecer, nuevamente favorecer su inserción en el trabajo educativo, su autonomía profesional, participación en el trabajo de la escuela, comunicación con padres y madres de familia o tutores y el aprendizaje profesional permanente. ¿Sí? Permanente, maestros. Aquí, maestros de nuevo ingreso o maestros de 20, 30 años de servicio, estamos en un aprendizaje profesional permanente.
Por eso yo felicito a todos los compañeros que están aquí, que independientemente de los años de servicio y las funciones que desempeñan, pues estamos tratando aquí de formarnos, ¿verdad? Permanentemente, ¿sí? E informarnos, por supuesto. Y otro de los aspectos de este artículo 15 es contribuir, otro verbo, ya salió nuevo verbo, contribuir a la mejora de la práctica profesional de modo que cuente con más y mejores capacidades para propiciar el cumplimiento de las finalidades de la educación que imparte y lograr el desarrollo integral de los alumnos. Entonces, maestros, fíjense, aquí es muy importante. Sí, me formo en mi práctica, mejoro mi práctica profesional para propiciar estas finalidades de la educación, pero siempre con la finalidad del desarrollo integral de los alumnos. Siempre va a ser, hago una maestría, hago un doctorado, hago una ponencia aquí en el círculo de estudios. ¿Para qué, maestros? Para el desarrollo integral de mis estudiantes. Siempre. Entonces, maestros, que no se nos olvide que estamos en un modelo educativo humanista, ¿verdad? Centrado en el estudiante. Gracias. Siguiente, por favor. Y nos dice la siguiente diapositiva. Estamos hablando ya de esta imagen y yo le quiero pedir de favor, a ver, maestra Luz María Leana, nuestro apoyo técnico, apóyeme, maestra, ¿qué ve en esta imagen? ¿Qué observa? Abrimos micrófono. ¿Está por aquí la maestra Luz María? ¿Luzma? ¿No? Bueno, a ver, vámonos entonces. Compañero César Antonio Figueroa, aquí tengo ya los nombres de quienes les voy a hacer la pregunta. ¿Qué observa en esta imagen, maestro César? No me quieren contestar, ¿verdad? Bueno, van a ver, van a ver. Ok, ya los tenía yo aquí, sí, aquí están. Maestra Midalí, ¿qué observa en esta imagen? Midalí García. Hola, buenos días. Un trabajo colaborativo, están planeando, están haciendo, sacando, yo creo, estrategias, no sé. Trabajo colegiado. Trabajo colegiado. Gracias, maestra. Gracias, gracias, maestra Midalí. Y miren, qué bonita, ¿no? La maestra ahí al centro, ¿no? Y si estamos hablando de equidad, paridad, igualdad, bueno, ahí la maestra se ve que es la que lleva la voz cantante, ¿verdad? Y qué bueno que los compañeros, no porque aquí que vale más quien hable más, no, maestros, aquí todos tenemos, es una asesoría, efectivamente, maestra Karina, parece ser una asesoría, pero todos están con un documento, todos están con una atención, ¿verdad? Hacia la figura, ¿verdad? De la tutora, en este caso. Estamos poniendo que la maestra, muy guapa, muy elegante, ¿verdad? Es la tutora de estos maestros, compañeros, ¿verdad? En asesoría y acompañamiento. Gracias. Siguiente, por favor. A ver. Habla el artículo 16 de las modalidades, maestros, la modalidad presencial. Siguiente. Y la modalidad en línea, ¿sí? Presencial, maestros. La modalidad presencial, esta modalidad de la tutoría implica la asistencia física del tutor y de los tutorados en las reuniones de trabajo, la observación en las aulas, así como la comunicación directa y, en caso de considerarlo conveniente, a través de medios electrónicos. Maestros, es muy importante que el tutor, ya sea que es del plantel o no, o es un compañero de la zona escolar, ¿verdad? Muchas ocasiones no es un compañero del plantel, sino de la misma zona escolar, pues se pongan de acuerdo en comunicación con el tutorado, ¿verdad? Con el maestro de nuevo ingreso. Y si va a haber alguna reunión presencial, pues están en comunicación con el directivo y están en comunicación todas las figuras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cuando van a tener las reuniones de observación en las aulas. Entonces el compañero va a entrar al salón y va a observar la clase y el director pues tiene que estar atento para presentar a los niños, ¿verdad? Que va a llegar un compañero a observar y estar ahí interactuando con ellos, ¿verdad? Perdón. La modalidad en línea se desarrolla a través de una plataforma virtual que seguramente es la forma en cómo se está llevando a cabo este ciclo escolar, ¿sí? Esta modalidad se organiza a partir de módulos cuyos contenidos están basados en rasgos deseables de un buen docente. Cada módulo se desarrolla en 4 semanas. Sí, maestros, entonces aquí vemos que el compañero tutorado es el que va a tener la responsabilidad de prepararse y de seguir informándose a la par de que va a entregar
resultados en su grupo, va a entregar documentos oficiales a la dirección, ¿verdad? Cuadros de concentración, va a entregar listas de asistencia, va a entregar resultados de sus evaluaciones, etcétera, ¿verdad? También tendrá que estar atento a estos módulos que está desarrollando. Y pues no le deberá de representar, pues así como que la queja o el enojo, eso tendremos que platicarlo, ¿verdad? Se tendría que platicar y decirle, maestro, sabemos que estás en este proceso de acompañamiento, sin embargo, pues te invitamos a que estés con toda la mejor actitud y que no te sientas pues ofuscado ni cansado, al contrario, pues si necesitas el apoyo, háznoslo saber para que, de qué manera te podemos acompañar y apoyar, ¿no? Para que no te sientas también, y más si tiene una comisión dentro de la escuela cooperativa bueno, que no creo que le demos, ¿verdad? Cooperativa llegando, ¿verdad? Pero sí le podríamos dar alguna comisión que pronto pues le coadyuve para sus actividades, ¿sí? Entonces, al inscribirse a esta modalidad, tanto el tutor como los tutorados se responsabilizan de realizar la totalidad de las actividades planteadas en la plataforma. La finalidad es atender estas necesidades de acompañamiento, nuevamente acompañamiento, ¿sí? De nuevo ingreso a través de un diálogo, maestros, ¿sí? Profesional. No se trata de entrar a su clase, observarlo y decirle, maestro, fíjate que esto, aquello, terrible, horrible tu trabajo, pues en qué normal estudiaste y qué feo, regrésate, ¿no? No, maestro, se trata de ser muy profesionales, son críticas constructivas, apoyos, ¿no? Del tutor, que debe ser también una persona muy sensible, muy empática, ¿verdad? De que nadie nace sabiendo desde el primer día ya tener dominio de la disciplina en un salón de clase o del pizarrón, ¿no? A veces les damos la espalda a los niños y estamos obstaculizando que los niños vean y los niños, maestro, me deja ver, maestro, es que no lo veo, maestro, es que me obstaculiza. Sí o no, a todos nos ha pasado y vas aprendiendo a ponerte de ladito y vas aprendiendo a hacer las cosas como para que tengas todo el panorama del pizarrón, del salón, de la puerta, hasta de la ventana por si se mete una abeja, o sea, siempre estamos atentos. El maestro tiene una infinidad de ojos por todos lados, ¿no? Entonces, esa es una maravilla